bienvenidos a esta nueva charla de IADEM, del Instituto Argentino del Derecho para la Minería. Como ustedes saben, la misión de nuestro instituto es promover diariamente el análisis crítico para incidir de manera positiva en la realidad en torno al derecho aplicable a nuestra actividad. En esta oportunidad y dentro de dicho propósito estaremos analizando los proyectos de ley sobre delitos ambientales con dos distinguidos colegas que nos acompañan del estudio Marval O'Farrell y Mayral, y ellos son Gabriel Fortuna y Andrés O'Farrell. Pero antes de presentar a los speakers, voy a quitarles 2 minutos para comentarles las actividades que se vienen en nuestro instituto hasta fin de año, de las cuales la más saliente es el segundo Congreso Internacional de Derecho para la Minería, en el que vamos a tener la suerte de contar con notables speakers locales y extranjeros, interactuando en paneles dedicados a analizar en profundidad cuestiones candentes del derecho que aplica nuestra actividad, como ser desafíos de inversión en Latinoamérica, cierre de minas, contratos de regalías, contratos de garantías para financiamiento y finalmente acuerdo de Escazú y sus incidencias en la actividad. También, y esto es muy importante, queremos agradecer a los sponsors que nos vienen acompañando durante este año, los cuales son Cerro Vanguardia, AngloGold Ashanti, Glencore Pachón, Minera Exar, Minera Santa Cruz, Newmont Argentina, Pan American Silver Argentina, Patagonia Gold, Sales de Jujuy, Veladero, Yamana Gold, Proyecto Agua Rica, Minera Lumbrera, Alfaro Abogados, Basáñez y Videla Consultores, Bruchú, Becar Varela, Marval O'Farrell y Mayral, Mitrán y Caballero Ruiz Moreno, Price Waterhouse y Randall Legal. Seguidamente presento a los colegas que nos van a acompañar y que nos van a dar su visión sobre la temática del día, que son los proyectos de ley en torno a delitos ambientales. Nos van a dar una visión específica, cada uno de su especialidad, las cuales son el derecho penal y el derecho ambiental. Nos acompañan en ese sentido Andrés O'Farrell. Andrés ingresó en Marval O'Farrell y Mayral en 2010, actualmente es socio a cargo del área del derecho penal empresarial. Andrés representa clientes locales e internacionales en una gran variedad de asuntos penales, tanto en función de defensor como de acusador particular. Entre otras materias, Andrés tiene experiencia en investigación de fraudes y lavado de activos, delitos ambientales, ciberdelitos e infracciones a la propiedad intelectual, ilícitos fiscales y aduaneros. Además de defensas y querellas criminales, su trabajo incluye investigaciones internas, recolección y preservación de prueba digital, como así también la negociación de acuerdos y cooperación con organismos gubernamentales. También ofrece asesoramiento preventivo, incluyendo programas de cumplimiento, procesos de due diligence y otras estrategias orientadas a mitigar las consecuencias colaterales de los procesos criminales. Por otro lado, nos acompaña también Gabriel Alejandro Fortuna, quien ingresó a Marval O'Farrell Mayral en el año 2003 y desde hace 10 años se desempeña como asociado senior en el Departamento de Derecho Ambiental. Su actividad profesional se focaliza en el asesoramiento legal a clientes nacionales e internacionales en temas vinculados con el derecho ambiental y de los recursos naturales, tanto a nivel federal como local, así como en cuestiones de procedimiento administrativo y judicial. Gabriel publicó varios artículos relacionados con su práctica profesional y participó como panelista en diferentes eventos relacionados con sus áreas de trabajo. También ha sido reconocido como profesional de derecho ambiental por las prestigiosas publicaciones Chambers and Partners y Legal 500. Obtuvo su título de grado en la UBA en 2004 y en 2008 cursó el programa de actualización del Derecho de Petróleo y Gas de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Acto seguido les doy la posta a Gabriel y a Andrés para que avancen con su presentación. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y bueno, por las generosas palabras de presentación y obviamente gracias a todos los que se conectaron para acompañarnos en esta charla que esperamos que sea de su interés. Comparto
un PowerPoint que presentamos para, bueno, para hacer un breve seguimiento de la charla y que pueda ser un poco más llevadera. Básicamente lo que vamos a comentar es los proyectos de ley que están en debate en el Congreso en este momento para, bueno, para la modificación de la legislación penal de los delitos ambientales, que son puntualmente los proyectos de la senadora Lucila Crexel, la senadora Gladys González, el senador Alfredo Luenzo y el senador Antonio Rodas. No vamos a hacer un análisis detallado punto por punto de los proyectos, porque eso llevaría demasiado tiempo y tal vez excedería un poco el ámbito de interés de esta charla. Lo que vamos a hacer son, digamos, algunos comentarios generales, un análisis, digamos, de la técnica legislativa y la estructura legislativa de cada uno de los proyectos, compararlo un poco con la legislación vigente que tenemos en materia ambiental, o digamos las principales normas vigentes en materia ambiental penal, como ser la ley 24051 de residuos peligrosos, el artículo 200 del Código Penal, entre otras. Bueno, vamos a ver cuáles son los puntos centrales en los cuales estos proyectos están proponiendo los cambios más sustanciales en la materia y bueno, cuáles van a ser o cuáles podrían llegar a ser las implicancias de esos cambios respecto de lo que es la normativa actual, con alguna reflexión final. También aclaro que vamos a hacer foco en el delito de contaminación, ya sea en su figura básica o en sus figuras agravadas. Hay muchos otros delitos específicos contra el medio ambiente que están previstos en los proyectos, pero bueno, exceden un poquitito el marco de esta charla, así que vamos a hacer foco, digamos, en estos temas generales que les comentaba y en la figura de contaminación en general. Así que paso ya directamente al primer punto, que es la primera observación que hacemos de estos proyectos, que es la técnica legislativa. O sea, cómo es que se propone la legislación de los delitos ambientales. Básicamente, si proponen hacerlo como, digamos, una ley especial, o sea, regularlos autónomamente fuera del Código Penal con una ley independiente, o si por el contrario se propone la inclusión de estos delitos bajo un nuevo título del Código Penal. Hoy tenemos una mezcla, hay algunos delitos en el Código Penal que podemos considerar como delitos ambientales de alguna manera, y tenemos la ley de residuos peligrosos 24051, que es una norma especial. Entonces estamos como en un sistema mixto. Respecto a los proyectos en tratamiento, Crexel, González y Luenzo lo que proponen es sistematizarlo, hacerlo como algo orgánico, incorporar un nuevo título del Código Penal que contenga todos los delitos ambientales. Rodas, en cambio, propone que sea a través de una ley especial, o sea, no se modificaría el Código Penal y quedaría, como está funcionando hoy, una ley separada que regula las distintas figuras penales de relevancia ambiental, y así nos manejaríamos digamos, con las dos normas separadas. Uno se puede preguntar en qué cambia la adopción de una u otra alternativa. La realidad es que hacerlo como ley especial o como modificación del código no tiene ningún cambio en cuanto a las mayorías que se necesitarían para su aprobación en el Congreso. O sea que se trate de una ley especial o de una modificación del Código Penal, estamos hablando de la misma mayoría, o sea que no facilita en ese sentido la aprobación del proyecto o seguir uno u otro camino. Tampoco dejarían de aplicar, si se aprueba como ley especial, las normas generales del Código Penal. O sea, no es que aprobar el proyecto de Rodas como una ley especial implica que queda fuera de las reglas generales del Código Penal en materia, por ejemplo, de imputación, de participación, de pautas para la graduación de la pena o de extinción de la acción penal. Con lo cual, digamos, en esos dos sentidos es prácticamente indiferente que se siga un camino u otro. Pero bueno, a favor de hacerlo como una ley especial, lo que podemos decir es que más allá de las reglas de mayoría que aplican para la aprobación de leyes, lo cierto es que la modificación de los códigos de fondo suele ser un poco más sensible y suele requerir más consenso político. Con lo cual, a priori, se podría decir que intentar aprobarlo como una ley especial puede tener mejores chances de éxito en el Congreso. Observación general y más política que jurídica, pero es lo que ha mostrado nuestra realidad. Pero bueno, por otra parte, modificar el Código Penal, si bien puede requerir un poco más de esfuerzo en términos de consenso, como les comentaba, la verdad que evita que se dispersen las normas ambientales y le da un poco más de organización y de sistematicidad a la materia,
que podría, digamos, hacer que sea el camino preferible. No sé, Gaby, si vos querés comentar algo. No, justamente esto que vos decías respecto de la aprobación por medio de una ley especial, justamente en el debate parlamentario, mejor dicho, en el informe de plenario de comisiones, se señalaba justamente esto, digamos, y por eso el senador Rodas había presentado un proyecto de ley especial, porque tendría menos obstáculos en la práctica para ser aprobado. En teoría, ¿no? Porque, como vos decías, tanto como ley especial o como reforma del código, la consecuencia va a ser la misma, digamos, va a formar parte de todo el conjunto de normas penales. Pero bueno, la intención de Rodas era aparentemente tratar de canalizarlo por esta vía para que fuese un poco más fácil su aprobación. Pero bueno. Sí. Cuando vemos modificación del Código Penal, la gente se pone un poco más nerviosa. Entonces es más una cuestión de etiqueta que otra cosa, pero es la verdad que, de nuevo, la práctica lo demuestra y bueno, por algo el senador Rodas levanta el punto y va por la opción de ley especial. Bueno, el otro punto importante que nos pareció para analizar a los proyectos en trámite versus la legislación existente es cuál es el bien jurídico protegido. O sea, como todos recordarán de primer año o segundo año de la facultad, las normas penales se crean solamente al efecto de proteger un bien jurídico, o sea, algún valor socialmente relevante. Si no hay protección de algún valor social importante, el derecho penal o la norma penal no tiene sentido. Entonces lo que siempre nos tenemos que preguntar es cuál es el bien jurídico que está protegiendo la norma en cuestión, y eso es importante porque, a ver, la existencia y la afectación o no al bien jurídico nos va a determinar cuál es el límite del poder sancionador penal del Estado. Entonces es una discusión que parece teórica, pero la realidad es que tiene implicancias prácticas, les diría, fundamentales. Entonces es una de las primeras preguntas que nos hacemos después de ver, digamos, dónde encajaría cada proyecto, si en el Código Penal o si iría como ley especial. Lo que nos preguntamos es cuál es el bien jurídico que protege cada proyecto, porque nos va a dar la pauta de cuán amplio o cuán estricto va a ser el ámbito de aplicación de cada una de las figuras penales que crean. Entonces, la cuestión fundamental es definir si lo que estamos protegiendo es la salud pública o si estamos protegiendo el medio ambiente en sí mismo. Y eso, como les decía, la relevancia práctica que tiene es que si decimos que el bien jurídico protegido es la salud pública, entonces para decir que hubo un delito ambiental en cada caso concreto, va a haber que demostrar que se afectó o que por lo menos se puso en peligro la salud de un grupo de personas. En cambio, si decimos que protegimos el medio ambiente como un bien jurídico autónomo, independiente de la salud humana, entonces podemos decir, o podríamos decir, que se configura el delito en el caso concreto, aun cuando no se haya afectado o no se haya puesto en peligro la salud de ninguna persona. Entonces es una discusión de nuevo teórica que parece un poco por las nubes, pero la realidad es que bajada a la práctica tiene una incidencia fundamental porque nos marca muy claramente cuál va a ser el límite del delito. Hoy hay, a ver, si bien hay alguna jurisprudencia y alguna doctrina en sentido contrario, la realidad es que la mayoría de nuestro medio opina o es de la opinión que la ley 24051 de residuos peligrosos tiene como bien jurídico protegido la salud pública. Con lo cual, para poder decir que hubo un delito en los términos de esta ley, tenemos que demostrar que hubo afectación a la salud de un grupo de personas o por lo menos que se la puso en peligro, como ya vamos a discutir un poquito más adelante. Los proyectos que están en tratamiento en el Congreso plantean un cambio radical, o sea, plantean la protección del medio ambiente en sí mismo, no, sin ninguna atadura, con total independencia de la salud pública. O sea, no hay que demostrar que se afectó la salud de una persona para poder determinar que existió un delito. Entonces, en ese sentido, nos generan un cambio radical respecto de la situación normativa actual. Sí, creo que es uno de los principales puntos en donde todos los proyectos tienen en común, digamos, que el bien jurídico protegido es el medio ambiente independientemente de
la salud pública y el peligro a la salud pública, algunos proyectos lo llevan a agravantes, es decir, la figura básica va a ser la contaminación del ambiente y como agravante, si se pone en peligro la salud pública o incluso si se causa un daño a la salud de un grupo de personas, eso va a pasar a ser agravante. Y esta tendencia de incluir como único bien jurídico protegido el ambiente parece tener cierta base, bueno, desde ya la legislación, ¿no? Porque a partir de la reforma constitucional del 94 ya el medio ambiente pasa a ser un bien autónomo o que merece una protección autónoma. Si a eso le sumamos la legislación que se fue dictando, ya sea la Ley General del Ambiente, las otras normas de presupuestos mínimos, normativa provincial, la jurisprudencia que ha hecho un foco en esta perspectiva ecocentrista frente a la antropocentrista, sobre todo, bueno, la Corte en temas de derecho de aguas o cuestiones más de derecho civil, ha puesto, digamos, este criterio ecocentrista en primer plano. Bueno, toda esta tendencia parecería fundar o servir de base para que en estos proyectos de delitos ambientales el bien jurídico protegido sea el ambiente como un elemento autónomo. Totalmente. Todos los proyectos acompañan la nueva tendencia y cualquiera sea el que se apruebe entonces, en este punto vamos a tener un cambio total respecto de la legislación vigente. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es uno de los más complicados, que es el tema de las consecuencias del delito. Las consecuencias del delito, los efectos de su categorización. Como, bueno, no sé si recordarán, de nuevo, volviendo a las clases de Derecho Penal 1, uno de los principales criterios de clasificación de los delitos es por su resultado. O sea, se habla de delitos de lesión o delitos de resultado, que son los que producen efectivamente una afectación concreta al bien jurídico que se protege, y por otro lado los delitos de peligro, o sea, que ponen en riesgo el bien jurídico, pero sin generar una efectiva lesión. Y dentro de los delitos de peligro están los delitos de peligro concreto, que es cuando el peligro se genera efectivamente, hay un riesgo generado en el caso concreto para el bien jurídico, o los delitos de peligro abstracto, también llamados de pura actividad, que implica que la mera realización de la conducta típica, de la conducta que está describida en la norma, ya se considera de por sí peligrosa, se presume peligrosa, sin necesidad de mostrar que en ese caso concreto se produjo el peligro o el riesgo para el bien jurídico. O sea, hay ciertas conductas que el legislador presume que son peligrosas per se y por tanto, con solo verificarlas ya se habilita la imposición de una sanción penal. De nuevo, esta discusión ya tiene sus ribetes teóricos, pero las implicancias prácticas no son difíciles de ver. O sea, un delito de peligro abstracto es, digamos, aliviana muchísimo la carga de la prueba del denunciante, del querellante o del fiscal, y lo único que tendrían que demostrar es que el imputado cometió la conducta de acuerdo a la literalidad del texto de la norma, sin necesidad de entrar en la prueba de ningún tipo de resultado concreto o potencial. En cambio, si estamos hablando de algún delito de peligro o de resultado concreto, sí, el tema de la prueba del daño, de la prueba de la lesión, se vuelve realmente relevante y es ahí donde se puede complicar la investigación. Hoy en día, con la ley 24.051, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia considera que es un delito de peligro concreto. O sea, la ley castiga las figuras contaminantes en la medida que se ejecuten de un modo peligroso para la salud. Entonces, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia ha dicho que es un delito de peligro concreto. Aunque hay cierto sector que dice que como se utilizan residuos que son previamente calificados como peligrosos, eso habilitaría tratarlos como un delito de peligro abstracto porque el riesgo puede presumirse justamente por el uso de ese tipo de delitos. Entonces hoy le diría, la mayoría dice que es de peligro concreto, aunque hay cierto sector no irrelevante que dice que es de peligro abstracto. ¿Qué posición toman los proyectos? Los proyectos de Crexel, González y Luenzo, a nuestro entender, tienen una fórmula que los convierte en delitos de resultado.
Por ejemplo, en los proyectos de Crexel y González castigan a ciertas conductas contaminantes en la medida en que causen un grave daño a la salud. O sea, eso es un delito típicamente de resultado. Y el proyecto de Luenzo castiga conductas contaminantes como envenenar, adulterar, en la medida en que se realicen de modo peligroso para la salud o la naturaleza. Pero si bien esa frase de modo peligroso puede sugerir, obviamente, que estamos ante un delito de peligro, la realidad es que hay conductas que parece que presuponen el resultado, como ser envenenar. Entonces, una interpretación un poco más estricta, a nuestro entender, coloca también al proyecto de Luenzo dentro de los delitos de resultado. O sea que no bastaría, si se aprueba el proyecto de Crexel, González o Luenzo, no bastaría para tener por configurado un delito ambiental la sola demostración del peligro, sino que habría que demostrar el resultado puntual de daño al ambiente. Rodas, en cambio, sí es bien claro en este punto, es un delito de peligro concreto. O sea, exige para la configuración de la figura de la contaminación que se verifique un grave peligro para la salud humana, los animales o la flora. Y en la exposición de motivos aclara que ese peligro grave tiene que ser concreto. Entonces, si se aprueban los proyectos de Crexel, González y Luenzo, tendríamos un cambio respecto de la situación actual, sería un delito de resultado. Si se aprueba el proyecto de Rodas, seguiríamos básicamente en la misma situación. Gaby, no sé si querés agregar algo. Sí, en el proyecto de Luenzo, por ejemplo, además de configurarse un peligro para las personas y la naturaleza, que bueno, ahí la naturaleza parece un concepto un poco amplio o vago, digamos, no se habla del ambiente o los recursos naturales, sino de la naturaleza en general. Además exige que la conducta sea en perjuicio de los sistemas naturales o el ambiente en general. Entonces, como que hay un doble peligro o un doble daño, ¿no? Por un lado, envenenar, adulterar, que sea peligroso para las personas o la naturaleza y en perjuicio de los sistemas naturales o el ambiente. Entonces, parece una figura muy, muy compleja que parecería tener tres elementos, dos de los cuales parecen ser daño o que presuponen algún tipo de resultado y otro el peligro. Es medio complejo. Este tipo penal me parece que es bastante complejo cómo está configurado y podría generar cierta complicación a la hora de evaluar una conducta a la luz de estos elementos que exige el tipo. Sí, por eso, a ver, por eso hice esa distinción. O sea, los proyectos de Crexel y González claramente de resultado, el de Rodas claramente de peligro, y el de Luenzo, si bien usa la palabra peligro, después tiene, cuando vemos cuáles son las conductas contaminantes, parece que presuponen algún tipo de resultado, con lo cual nos inclinamos en una interpretación nuestra, ¿no? Para ponerlo dentro de la categoría de delito de resultado. Bueno, obviamente esto insisto, no es una discusión menor y les diría, con la del bien jurídico protegido, terminan siendo prácticamente las cuestiones fundamentales porque son las que nos van a definir cuál es el ámbito de aplicación de estos delitos y cuál es el estándar de prueba que se va a necesitar para poder imponer una sanción penal. Sí, y lo aclaro porque hay un gran sector de la doctrina que comentó estos proyectos y algunos de esos autores incluso expusieron en los debates en comisión, que insisten con la necesidad de que estos delitos se consideren como delitos de peligro abstracto, o sea, que no sea necesario demostrar ni siquiera un peligro concreto en la situación puntual, o sea, que simplemente con verificar la infracción uno ya quede habilitado a recibir una sanción penal. Y esto a nosotros nos parece un poco peligroso para cualquier operador, para cualquier empresa que tenga una actividad con algún impacto ambiental, porque se desdibuja un poco el límite del delito, ¿no? Y acá lo que hay que tener presente es que, como estamos hablando de normas penales de naturaleza criminal, también entran a jugar todas las garantías constitucionales, por cierto, de los imputados y todos los principios constitucionales también que rigen el funcionamiento del derecho penal y que limitan el poder sancionatorio del Estado, que de alguna manera, interpretados armónicamente, son un poco contrarios a esta idea de abusar de las figuras de delito de peligro abstracto.
Digamos, el derecho penal se rige por principios como el principio de lesividad, que es que la autoridad punitiva del Estado se justifica solo con lesiones a un bien jurídico, por el principio de mínima intervención y última ratio, o sea que el derecho penal tiene que intervenir solamente cuando fallaron todas las demás herramientas que tiene el Estado, con lo cual todas estas cuestiones terminan jugando un poquito en contra de esta idea de avanzar tal vez exageradamente con la creación de figuras de peligro abstracto, bueno, que terminan siendo bastante peligrosas para el imputado en el caso puntual y para la industria en general. Sí, incluso en el informe de comisiones, del plenario de comisiones, hubo toda una discusión o un debate sobre peligro abstracto, peligro concreto, resultado. Incluso, digamos, no se llegaba a entender en qué caso se interpretaba que era de resultado o de peligro abstracto y concreto, pero es como que faltaba todavía ahí, por ahí trabajar un poco más el tema, porque la verdad es que no parece que todavía esté del todo claro qué es lo que se quiere buscar, más allá de que vemos que existe, como vos bien decías, que todos apuntan a, salvo uno en particular, todos apuntan al resultado, pero bueno, todavía hay una discrepancia respecto de resultado, peligro, peligro abstracto o concreto. En su momento, por ejemplo, en el 2017 el Ministerio de Ambiente había hecho un informe con determinados consensos alcanzados respecto de una normativa también que regule los delitos ecológicos, unos consensos alcanzados con, obviamente, el Ministerio de Ambiente, habían participado también entidades de la sociedad civil, colegas de diferentes lugares. Y respecto de esto se había concluido que, como vos bien decías, la figura del peligro abstracto no sería la más indicada para delitos de esta naturaleza, justamente porque se acerca demasiado al derecho administrativo sancionador. Y justamente lo que busca el derecho penal es que las esferas estén divididas, ¿no? Hay conductas que no necesariamente tienen que ser tipificadas como delito, porque tal vez no producen un daño o algo significativo, una consecuencia significativa para el ambiente. Entonces eso debería formar parte de lo que es el derecho administrativo sancionador, que todas las provincias tienen sus propias normas ambientales, donde establecen sus propias sanciones, desde multa, clausura, suspensión de la actividad. Vemos muchas normas que establecen sanciones de tipo, bueno, sanciones administrativas. Entonces, la idea es que evitar que existan delitos de esta naturaleza de peligro abstracto, justamente porque ya nos acercamos mucho a normas de derecho administrativo sancionador. Exacto, Gaby. O sea, la idea no es impunidad o digamos que las conductas en infracción queden sin un castigo, para nada, pero digamos, el objetivo es que reciban el castigo de la esfera que corresponde. Ese es básicamente el punto, que es, bueno, el límite que terminan desdibujando los delitos de peligro abstracto. Sí, respecto del daño ambiental y de la referencia que se hace en los proyectos, vemos solamente que hay un solo proyecto que remite de algún modo a lo que es el daño ambiental regulado por la Ley General del Ambiente, la Ley 25675. Este es el proyecto de Crexel. El resto de los proyectos de González, Luenzo y Rodas no tienen una referencia al daño ambiental en sí, hablan de conductas como contaminar, envenenar, adulterar, y mencionan determinados recursos, ¿no? Por lo general, agua, suelo y aire. En algún caso se incorpora la flora o la fauna, pero solo el proyecto de Crexel hace una referencia al daño ambiental. Y básicamente, digamos, el proyecto pena a quien cause un daño grave al ambiente y define al daño grave como, en términos similares al de daño ambiental de la Ley 25675, como alteración relevante
que modifique de forma negativa el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas, marítimas, el aire, la flora o la fauna. Hay una diferencia con la definición contenida en el artículo 27 de la Ley General del Ambiente, que es que en la Ley General del Ambiente el daño ambiental está definido con términos un poco más amplios, porque habla de alteración negativa y relevante del ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas y los bienes y valores colectivos, digamos, ya conceptos un poco más amplios, difíciles de precisar. En el proyecto de la senadora Crexel no se hace referencia a equilibrio de ecosistemas o valores y bienes colectivos, sino a los elementos del ambiente. Otra diferencia que hay es que el proyecto de Crexel habla de daño grave al ambiente, pero cuando define el daño grave, lo define como la alteración negativa y relevante del ambiente. Entonces, tenemos con que dentro de la definición del daño grave está de algún modo la definición de daño ambiental, daño ambiental de la ley 25675, cuando uno esperaría que justamente el daño grave al ambiente, digamos, tenga un plus de gravedad respecto del daño ambiental regulado por la 25675. Es decir, son definiciones similares, pese a que la del proyecto de Crexel exige que el daño al ambiente sea grave. Pero bueno, acá hay una referencia más o menos clara a el daño ambiental de la ley 25675. El proyecto de Crexel además incluye digamos, cómo se distribuiría la remediación o los alcances de la recomposición en términos más o menos similares a como lo hace el artículo 31 de la Ley General del Ambiente. Básicamente, la idea es que se distribuya la recomposición en función del grado de contribución de cada una de las partes en el resultado, pero agrega, y esto es medio raro, dice, aun cuando alguna de ellas, es decir, de las personas sometidas a juicio, no resultare punible. Con lo cual es raro, digamos, porque parece haber una contradicción. Si una persona resulta que no es no punible, ¿por qué iría a contribuir a la remediación? En la Ley General del Ambiente, en el artículo 31, vemos que se exige justamente que se haya contribuido a la producción del daño, pero no se pueda determinar cuánto contribuyó o cómo contribuyeron esas partes. Pero bueno, todas contribuyeron al daño. Acá, en este proyecto, se exige que contribuya a la recomposición incluso una persona que no es punible, o sea, que no tendría sanción penal, con lo cual me parece, en lo personal, que ahí habría una especie de contradicción o de sinsentido. No sé, totalmente. Sí. Totalmente, Gaby. Yo simplemente para hacer un comentario, si bien los proyectos de González, Luencio y Rodas no tienen definición de daño ambiental ni tienen revisión a la Ley General del Ambiente, a ver, en esos casos, si se aprueban esos proyectos, si alguno de esos proyectos se convierte en ley, la definición de daño quedaría fundamentalmente, digamos, al criterio del juez del caso, pero igual podría remitirse, digamos, como pauta interpretativa a la ley 25675, no sería remisión obligatoria como impone el proyecto de Crexel, pero sí sería una instancia de remisión válida y lógica. Nada, simplemente comentar que, digamos, acá estamos hablando de una norma que se va a aplicar o delitos que se van a aplicar a nivel nacional, pero que el contenido muchas veces viene definido por normas locales. Con lo cual, todo lo que pueda hacer a favor de la armonización de la aplicación en todo el país va a ser más favorable para las empresas que tengan operaciones en más de una jurisdicción. O sea, lo peor que podría pasar es que terminen generando figuras penales que varían en su aplicación por la interpretación judicial o porque se completan con normas administrativas distintas
y que, digamos, una empresa que tiene operaciones en más de una jurisdicción del país no sepa exactamente cuál es la conducta a la que se va a tener que atener para no incurrir en una responsabilidad penal y que eso tenga que ir modificándolo de acuerdo a cada jurisdicción donde opera. La idea, o digamos, de nuestra opinión es que lo ideal sería que esté lo más definido posible o que tengan las pautas de remisión e interpretación lo más uniformes posibles para evitar, digamos, divergencias jurisdiccionales y generar estas asimetrías que, digamos, que en función de las cuales una conducta en una provincia puede ser delito y en otra provincia no. O sea, que estemos hablando de conducta no delictiva versus conducta que puede implicar 10 años de prisión. No son distinciones menores. Por eso todo lo que apunte a la uniformidad de la interpretación de las normas para nosotros siempre bienvenido. Sí, y esto también a colación con lo que expresan al menos 3 de los proyectos, el de González, Rodas y incluso el de Crexel, que hacen una referencia específica a la infracción de leyes o reglamentos nacionales o provinciales sobre protección del ambiente. Esta referencia a, o como parte integrante del tipo, la infracción o violación a reglamentos y leyes provinciales, puede generar esta disparidad, obviamente, que vos hablabas, porque va a depender mucho de cómo se regulan las cuestiones ambientales en cada provincia para determinar si en un caso es delito o no. Y bueno, hay que tener presente obviamente que, por ejemplo, lo que son los límites de vertido de efluentes líquidos o los límites de concentración de contaminantes en descargas o en emisiones gaseosas, están regulados principalmente por normas provinciales y en muchos casos hay las concentraciones o los valores de referencia son distintos. Entonces, esto puede generar esta disparidad o esta situación en la que una conducta puede ser tipificada como delito en una provincia y no en otra. Y además la referencia a reglamentos no solo incluyen lo que son las referencias a los límites permisibles de los efluentes, vertidos o descargas. Los reglamentos ambientales, las provincias, obviamente abarcan un sinnúmero de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con estos límites. Pueden tener que ver con, por ejemplo, desde aprobación de permisos, digamos, diseño de plantas de tratamiento, requisitos que tienen que cumplir, digamos, cuestiones de infraestructura. Entonces, digamos, se puede generar esta disparidad, no solo respecto de si se viola un límite o no en una provincia o en otra, sino también porque en algunas provincias tenemos mayor regulación respecto de otros aspectos que también están incluidos en normas ambientales, y en otras provincias por ahí hay un déficit de reglamentación, por ahí no, por otros motivos no está reglamentado, y puede generar o contribuir a esta disparidad. Y bueno, en ninguno de los 3 casos se hace referencia a la Ciudad de Buenos Aires. Se habla de leyes o reglamentos nacionales o provinciales. Digamos, se debería incluir a la Ciudad de Buenos Aires si es que este elemento del tipo se aprueba. Creo que por una cuestión de no discriminación deberíamos incluir a la ciudad. Totalmente. Bueno, otro punto interesante, lo tratamos un poco más rápido, pero que nos pareció interesante destacar, es el tema de la unidad o pluralidad de actos. O sea, ¿qué es lo que pasa con esas acciones, digamos, individuales que en sí mismos considerados no sobrepasan las autorizaciones, los permisos o los niveles de contaminación permitidos, pero en su reiteración o continuidad en el tiempo pueden finalmente derivar en un daño al medio ambiente? O sea, ¿qué pasa con esta cuestión que se ha denominado la contaminación acumulada? Hay un proyecto que se hace cargo de este tema, que es el proyecto de González. Los demás proyectos no lo mencionan, no lo tratan, o sea, ni siquiera al pasar, digamos, que lo que dicen básicamente es que el proyecto de González es que la figura de contaminación básica abarca a todos los actos que sean contaminantes en sí mismo o en conjunto con otros. O sea, puede haber actos
regulares dentro de los límites administrativos, pero que si se suman o contribuyen con otros y en ese conjunto terminan generando algún daño al ambiente, puede decirse que hay un delito o podría decirse que hay un delito de contaminación. Obviamente buscaba el proyecto de González darle una solución a estas situaciones que son sobre todo de difícil prueba, ¿no? Cómo saber quién contaminó, cuál fue el acto, digamos, que sobrepasó los límites, cuál fue el acto que causó el daño. Es establecer la relación de causalidad es básicamente lo complicado en este tipo de situaciones. Ahí me quedé. Y bueno, se busca solucionar con esta fórmula de actos contaminantes en sí mismo o en conjunto. ¿Hola? ¿Me escuchan ahí, Gaby? Te escucho, sí, sí, yo me veo a mí mismo frisado. Me parece que estás compartiendo ¿Hola? Teams. ¿Me escuchan? Te escucho. Bueno, simplemente Fíjate que para estás destacar que esto compartiendo. tenía, digamos, alguna relevancia en los temas penales, porque en el derecho penal, el derecho de defensa del imputado exige que la acusación, la imputación, o sea, la atribución de los hechos sea bien puntual y bien concreta. Entonces hay que ser específico en la atribución de la fecha, hora, modo y lugar de los hechos. O sea, si uno ve una declaración indagatoria, cómo es que se le imputa un hecho a un acusado en el marco de un proceso penal, son muy específicos en la circunstancia de tiempo y lugar. Y decir, digamos, una acusación que diga, en general usted ha contaminado, no es válida o no se considera que cumple con las garantías de defensa del imputado. Con lo cual, simplemente para mencionar que esta fórmula que utiliza el proyecto de González, si bien comprendemos el propósito y la dificultad que busca solucionar, puede tener algunas dificultades prácticas a la hora de ser aplicada en un proceso penal. Sí, Andrés, fíjate que me parece que estás compartiendo la pantalla del Teams. Yo no veo la presentación. Ya lo comparto. Dale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Simplemente eso, destacar, digamos, que estaba en el proyecto de González tratada el tema de la contaminación acumulada, pero bueno, cuando lo bajamos a un proceso penal hay algunas circunstancias que pueden hacer que sea complicado llevarlo a la práctica. Sí, y esto tal vez además podría generar ciertas cuestiones de ir a buscar lo más fácil, ¿no? Entonces, quedarse con, bueno, vos contribuiste a este daño, no ponemos a investigar, digamos, si hubo alguien que contribuyó más o que realmente es el principal sindicado o el principal contaminante. Digamos, podría generar esas complicaciones en la práctica, digamos. Puede ser muy difícil esto a la hora de implementarse. Que genere esa tentación de que el hilo se corte por lo más fino, que bueno, es un vicio bastante común en nuestro sistema penal. Sí, Totalmente, sí. Gaby. Fíjate si podemos retroceder a la anterior, que me parece que la salteamos, la 6, la filmina anterior. Ahí estamos. Exacto. Bueno, ninguno de los proyectos respecto de la autoría exige condiciones específicas. Esto es, no se exige que el que, digamos, comete o el que realiza la conducta punible tenga alguna condición. No se exige ni que sea generador de residuos peligrosos, o operador, o ninguna condición específica. Salvo, bueno, después cuando se regulan los tipos penales específicos de funcionario público, pero para la figura básica o incluso para en los proyectos de Rodas y de Gladys González, que tienen todo un catálogo de delitos ambientales específicos respecto de bosque nativo, respecto de la fauna silvestre, respecto de la biodiversidad, no se exige una condición específica de autoría. Respecto de los medios
empleados, acá existe una variación sustancial respecto de la normativa vigente hoy por hoy, básicamente de la Ley de Residuos Peligrosos. Como todos sabemos, la Ley de Residuos Peligrosos es un elemento del tipo la utilización de un medio específico que es el residuo peligroso. Entonces, como parte integrante del tipo, se exige que la contaminación que pone en peligro a la salud sea con utilización de residuos calificados como peligrosos. En los proyectos no se exige ningún medio específico. En algún proyecto incluso se aclara que por cualquier medio, el que por cualquier medio contaminare o adulterare las aguas, el suelo, etc. Esto es una diferencia sustancial respecto de la normativa vigente hoy por hoy. Y la utilización de algún medio específico ya pasa a ser un agravante. Es decir, que utilizar un residuo, por ejemplo, ya es, agrava la figura simple y obviamente, agrava la pena. Hay 3 proyectos en particular, que son los de Crexel, Rodas y González, que prevén este tipo de agravamiento o agravante por los medios empleados. Y no solo incluyen los residuos peligrosos, como lo hace la ley 24.051, sino que se incluye también los residuos industriales, los residuos radioactivos y las sustancias tóxicas prohibidas. Esto es diferente en estos tres proyectos. Algunos se incluyen todos estos residuos y sustancias, otros solo residuos. Pero acá hay una cuestión que por ahí puede generar cierta complicación. Ya de por sí, hoy por hoy, con la normativa que tenemos, se han motivado muchas discusiones respecto de la definición de residuo peligroso o qué se considera residuo peligroso. Seguramente todos recordamos el caso del buque Estrella Pampeana, donde, bueno, en la acción, el procedimiento judicial que se inició, se discutió si el hidrocarburo derramado en el agua es o no residuo peligroso. Lo mismo pasa hoy por hoy con los agroquímicos, si los agroquímicos son residuos o no peligrosos. No los envases que contuvieron agroquímicos, que eso específicamente está tipificado como un residuo, pero sí cuando se encuentra agroquímicos en la flora, bueno, en el ambiente en general. Esta complicación en cuanto a qué se entiende por residuo peligroso se puede aumentar incluso porque los proyectos incluyen a los residuos industriales. Es decir, no solo un residuo calificado por su peligrosidad intrínseca, sino un residuo calificado meramente por su origen, ¿no? Porque los residuos pueden ser, en cuanto a su peligrosidad, peligrosos o inocuos, y en cuanto a su origen, pueden ser domiciliarios, industriales, que estos últimos no necesariamente son peligrosos. De hecho, los residuos industriales pueden incluir residuos que son asimilables a domiciliarios. Por ejemplo, papel, cartón. Entonces, estaríamos incluyendo acá como un agravante un residuo o un universo de residuos que no necesariamente son peligrosos y que tal vez son inocuos y que lo único que cambia es que lo generó una industria y que puede ser un residuo, el mismo residuo lo puede haber generado una persona común en una vivienda y es domiciliario, pero si lo origina una industria es un residuo industrial. Entonces, esta incorporación de residuos industriales puede generar mayor discusión y además porque, bueno, emplear un residuo industrial que no es peligroso para producir un daño al ambiente y que esto además sea un agravante, parece como que hay una desproporción. Bueno, también se incluyen... Gaby, perdón, y te sumo Sí. una cosa más.
porque nosotros estamos viendo estos puntos aisladamente, pero la realidad es que hay que tomarlos en su conjunto. Entonces, si ahora decimos que para que se configure el delito no hace falta que haya una previa instancia de calificación del residuo en cuestión como peligroso, y además decimos, como está, digamos, empujando una gran parte de la doctrina, que estamos hablando de un delito de peligro abstracto, donde ni siquiera tengo que probar el daño concreto, se genera una situación de definición o de un tipo potencialmente muy abierto, ¿no? Porque puede ser cualquier residuo, nadie tiene que haber dicho previamente que tiene potencial en sí mismo para ser peligroso, y además no tengo que demostrar el daño. Exacto. O sea, si entra a jugar esta amplitud del concepto de residuo, más si termina triunfando esta postura, que estos tienen que ser delitos de peligro abstracto, la verdad que el potencial de aplicación de esta norma delictiva es infinito. Sí, yo entiendo que la idea de incluir residuos industriales, bueno, vendría a colación con la ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos industriales, digamos, vino a derogar la ley de residuos peligrosos, pero no lo hizo porque el artículo que derogaba a la ley fue vetado. Es una ley que existe, pero que no se aplica respecto de los temas de derecho administrativo. Entonces no tenemos una calificación como residuo industrial, digamos, porque esta ley no está implementada en esa fase administrativa. Puede generar esta consecuencia que vos señalabas tranquilamente. Creo que la referencia a residuos peligrosos debería bastar, o incluso también de los radiactivos, porque la ley de residuos peligrosos excluye a los residuos radiactivos, entonces incluirlos puede tener cierta lógica. Bueno. Ya pasando a lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas, este aspecto está regulado de forma bastante disímil en los proyectos. Por ejemplo, el proyecto de Gladys González no tiene ninguna disposición específica sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. El proyecto de Rodas pena a las personas jurídicas, o mejor dicho, dice que podrán ser sancionadas por los hechos, digamos, por los hechos de contaminación previstos por la figura simple, conforme a los términos del Código Penal, lo que es una referencia un poco vaga, porque, digamos, el Código Penal no tiene unas referencias específicas. Yo no sé cómo podría jugar esto, no sé, Andrés, cómo ves que pueda jugar esto hoy por hoy, digamos, un artículo que diga una No, cuestión es así. que justamente en el código actual no hay una norma, digamos, general de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay delitos específicos que sí la contemplan, como ser los delitos contra el orden económico financiero, lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada, etcétera. Pero la mayoría de los delitos no la contemplan, con lo cual, a ver, si se termina aprobando el proyecto de Rodas tal y como está, la consecuencia práctica va a ser que no va a haber responsabilidad penal de la persona jurídica porque hace remisión a una norma inexistente, básicamente. Sí. O sea, no va a haber responsabilidad penal. El Código Penal sí prevé, digamos, la obligación de devolver el beneficio indebido o, digamos, o ese tipo de responsabilidades económicas, pero no es una responsabilidad, no va a haber una sanción penal a la empresa por el delito de contaminación, con lo cual es una técnica a revisar la de Rodas. Bueno, y trayendo a colación lo que vos mencionabas respecto de la ley de responsabilidad de personas jurídicas, el proyecto de Crexel tiene todo un apartado de responsabilidad de la persona jurídica que parece estar basado en esta ley. Digamos, el proyecto lo que digamos, imputa responsabilidad directamente y establece sanciones específicas a la persona jurídica, no ya a los directores, síndicos, gerentes, miembros del Consejo de Vigilancia, como prevé actualmente la ley 24051. Hoy no tenemos un apartado específico o una regulación específica de responsabilidad penal de la persona jurídica en la ley de residuos peligrosos, sí de las
autoridades o de los sujetos específicos del artículo 57 de la ley, que son los directores, gerentes, miembros del Consejo de Vigilancia. El proyecto de Crexel está alineado con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, digamos, y ahí lo que se pena es que, digamos, que la contaminación se produzca en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal, y las sanciones se imponen a la persona de existencia ideal. Y se prevén sanciones específicas, también muy en línea con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y que hay algunas que pueden, digamos, generar alguna complicación o alguna desproporción. Por ejemplo, una de las sanciones que se pueden poner a personas jurídicas es la multa de 1 a 10 veces el costo de la reparación integral del daño provocado al ambiente. Con lo cual puede ser, digamos, un monto desproporcionado. Imagínense una remediación que ya puede ser muy costosa, obviamente dependiendo de la magnitud de la contaminación. Imagínense una multa que sea hasta 10 veces ese costo de la remediación. Ya esto pasa a ser casi como un daño punitivo, digamos, es bastante desproporcionado. Yo creo recordar que la multa, en este caso en la Ley de Personas Jurídicas, es de 1 a 5 veces. Monto del beneficio indebido obtenido. Claro. Digamos, esta extrapolación de conceptos de una norma a otra, o sea, extrapolarlos a los temas ambientales, por ahí no se puede hacer de una forma tan directa como se pretende en este proyecto, porque puede generar este tipo de desproporciones. Otra de las desproporciones o complicaciones que se puede generar es respecto de la sanción de disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito o esos actos constituyen la principal actividad de la entidad. Que eso me parece que está medio calcado de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, pero que en temas ambientales genera cierta complicación o ciertos sinsentidos. Por ejemplo, yo no sé si es posible que se cree una entidad al solo efecto de la comisión de un delito ambiental. Sí me lo imagino a los efectos de cometer algún tipo de fraude contra la administración o algún delito económico, pero constituir una sociedad, una persona jurídica a los efectos de cometer un delito ambiental, lo veo difícil, como que... No, pero ahí la interpretación peligrosa, Gaby, es que te digan, por ejemplo, en el contexto de una operación de una multinacional, que la subsidiaria local vos la constituiste solamente para violar las normas y digamos, para no cumplir con la normativa ambiental y te quieran, algún juez medio osado te quiera imponer la disolución. Me estoy yendo por ahí de algún lugar medio oscuro en mi mente para pensar en esta alternativa, pero bueno. Bueno, lamentablemente nos hemos topado con algunas interpretaciones un poco osadas, como vos decías, y que, bueno, digamos, se puede dar en la práctica, se podría dar, digamos. Lo mismo respecto de cuando se habla de los actos que constituyan la principal actividad de la entidad. Que ahí estoy pensando, por ejemplo, en actividades actividades extractivas, ¿no? Donde si se comete un delito en cuanto al daño, digamos, se genera algún tipo de daño al ambiente o contaminación al ambiente, lo más probable es que esté vinculado con la principal actividad de la entidad. Entonces, esto también podría generar espacio para este tipo de interpretaciones o decisiones un poco, digamos, desproporcionadas, por el solo hecho de que una actividad tiene un mayor impacto ambiental y que estarías más expuesta a esta sanción de disolución o liquidación. Totalmente. Pasamos, Gaby, a la de los funcionarios, que ya estamos... Sí, respecto de lo que es responsabilidad de la persona jurídica, el proyecto de Luenzo es más parecido a la ley 24051 porque directamente pena a los
directores, a los mismos sujetos, directores, gerentes. La diferencia es que la ley 24.151 exige que los directores y gerentes hayan intervenido en el hecho punible. En cambio, en el proyecto de Luenzo no se exige eso. Se penaría al director gerente que estaba al momento de la comisión del hecho. Con lo cual, esto parecería generar hasta una especie de responsabilidad objetiva. Sí, eso no lo veo con muchas posibilidades de que vuele así literalmente en el contexto de un proceso penal. O sea, el principio de culpabilidad y la imposibilidad de aplicar la responsabilidad objetiva no se cambia con esta ley y bueno, por más que el proyecto no lo diga, algún grado de intervención, sea por acción o por omisión, va a haber que demostrar. Ok. Pasando a lo que es responsabilidad de funcionario público, acá también, digamos, hay regulación variada. El proyecto de Gladys González no contempla ninguna disposición sobre responsabilidad de funcionario público, y después los otros proyectos lo hacen de manera distinta. Por ejemplo, el proyecto de Rodas contiene unas disposiciones específicas en los que se va a penar a los funcionarios públicos que a sabiendas de su irregularidad hayan emitido informes favorables a la concesión de licencias o permisos. Y dice el artículo, para actividades previstas en el artículo precedente o habiendo tomado conocimiento de esas actividades las hubiera ocultado o tolerado. Acá lo raro de así como está redactado, es que este tipo estaría circunscrito a las actividades contaminantes previstas en el artículo precedente. Y el artículo precedente, que es el artículo 3 del proyecto, habla de quienes usen, almacenen, comercialicen sustancias radioactivas o nucleares. Entonces, parecería ser que este tipo penal, así como está redactado en una interpretación literal, solo aplicaría, o sea, solo cabría imputarle una responsabilidad al funcionario público cuando actúa en emisión de permisos o aprobaciones de actividades vinculadas con materiales nucleares. Yo no sé si esto es un error de técnica legislativa y la referencia tendría que haber sido a los artículos anteriores, pero bueno, así como está redactado, parecería estar muy circunscripto a las autoridades, a la autoridad regulatoria nuclear y a la aprobación de proyectos específicos sobre materiales nucleares. Sí, yo creo que ahí debe haber habido algún desliz, porque si no, no tendría sentido la creación de una figura específica solamente para ese tipo de funcionarios. Digamos, el punto con esto es que los proyectos lo que proponen es la creación de delitos especiales para funcionarios con competencia ambiental que hoy en día no existen. O sea, hoy en día, si en el contexto de un incidente de contaminación, de un delito de contaminación, se quiere buscar la responsabilidad de algún funcionario público, habría que recurrir a la fórmula genérica del artículo 248 del Código Penal, que es el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, es decir, la inobservancia dolosa de las leyes cuya aplicación le incumbía a ese funcionario. Lo que habría que demostrar es que deliberadamente no cumplió con la ley. Ahora acá van un poco más, crean algunas figuras dolosas específicas, más detalladas en cuanto a la descripción de la conducta, pero a mí la que más me llamó la atención es el proyecto de Luenzo, el tema de la aprobación indebida culposa de un informe de impacto ambiental. O sea, que pasen a imponer la responsabilidad penal culposa a un funcionario público me parece un poco fuerte, sobre todo para el contexto de proyectos que son de gran dimensión, que son muy complejos, que tienen muchas vetas, o sea, que son sumamente técnicos. Me parece un poco fuerte, desde mi punto de vista, y ya para usar un término no técnico, pero me parece un poco fuerte que se extienda la responsabilidad culposa para estos casos de funcionarios públicos, y sobre todo porque le veo una incidencia práctica en las operaciones cotidianas, que es esto, al poner un riesgo tan grande en cabeza del funcionario habilitante, en lo que podría derivar, sin ningún lugar a dudas, es en la demora, en el otorgamiento de este tipo de permisos o la aprobación de impactos ambientales, porque si la consecuencia para una omisión culposa es una sanción penal,
entonces la verdad que lo van a ver con microscopio, no con lupa, cada una de las peticiones que se le presenten. Y con razón, porque una omisión lo expone a una sanción penal no baja, por cierto. Entonces, de nuevo, acá yo no planteo impunidad, no planteo falta de sanciones, no planteo falta de castigos, pero usemos las herramientas que existen y usemos las herramientas que sean adecuadas para el tipo de infracción que se trate. O sea, una infracción culposa que derive de una sanción administrativa, una sanción disciplinaria, no lo discuto, pero me parece un poco fuerte extender la responsabilidad culposa para este tipo de situaciones. Es básicamente mi comentario. Sí, y además, para complementar, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los procesos de evaluación de impacto ambiental o de aprobación de informes de impacto ambiental se nutren a veces con dictámenes de diferentes organismos, incluso de universidades, ¿no? El procedimiento de evaluación de impacto ambiental en Mendoza o en San Juan, participan las universidades, participan incluso entidades de la sociedad civil, hay participación pública o audiencia pública, y el resultado de todo eso es una declaración de impacto ambiental, una aprobación del informe de impacto ambiental. Entonces, parecería ser demasiado desproporcionado sancionar al funcionario que firma después de todo ese camino, después de todos esos procesos que implicó consensos o visto buenos de diferentes entidades, organismos con expertise técnico, que el funcionario que pone la firma para la declaración de impacto ambiental sea sancionado, digamos, en forma culposa, parece la verdad muy desproporcionado. Y esto además porque ahí en algunos proyectos se tipifica, o mejor dicho, se exige que exista cierta, o que se compruebe falsedad ideológica o material de lo que dice, de lo expresado en el informe de impacto ambiental, que esto por ahí no se condice con lo que es en la práctica un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que por lo general el informe de impacto ambiental no se incluyen declaraciones sujetas a verdad o falsedad, se incluyen previsiones o estimaciones de qué impactos podría generar una actividad desarrollada de esta manera, en un lugar específico, qué magnitud se estima pueden tener esos impactos y qué se prevé para mitigarlos o prevenirlos. Entonces, es muy difícil decir a priori si algo es verdadero o falso, porque lo que se dice en un informe de impacto ambiental respecto a los impactos, respecto específicamente a los impactos ambientales, no necesariamente es verdadero o falso, es una estimación, la mejor estimación posible. La ciencia no es exacta en algunos casos. No, totalmente, Gaby. O sea, intervienen muchos agentes, son muchos factores, son cuestiones en algunos casos muy valorativas. O sea, el tema de la culpa me parece, para una cuestión que es tan poco lineal, me parece un poco excesivo. Y sobre todo, Andrés, pasando, sí, Diego. Andrés y Gabriel, bueno, les quedan 5 minutos para que Ya vayan cerrando. terminamos. Es simplemente Buenísimo. repasar un poco las escalas penales, que para conectar con lo que decíamos, que las escalas penales, como ven, son en general, son en los proyectos proponen un agravamiento de los delitos. Y bueno, algunas reflexiones finales. Digamos, todos los proyectos y la doctrina que han comentado estos proyectos habla de la necesidad de que se aprueben. Fundamentalmente por dos motivos, porque dicen que existe un vacío normativo en materia de delitos ambientales y porque también que se verifica una situación general de impunidad en la investigación y la sanción de este tipo de delitos. Nosotros nos preguntamos si o sea, hacemos una reflexión sobre los dos puntos. Me pregunto si verdaderamente existe un vacío normativo y si no nos estaríamos quedando solo con la ley 24051, el artículo 200 del Código Penal y alguna que otra norma, y estamos dejando de lado algunos delitos generales que también pueden tener, y de hecho han tenido jurisprudencialmente aplicación a cuestiones ambientales, como ser el delito de lesiones, el delito de daño, el delito de incendios y estragos, o los delitos de tenencia de materiales peligrosos. Y después nos preguntamos también si existe realmente una situación de impunidad en materia de delitos ambientales o si es algo generalizado en nuestro sistema. Y la realidad es que
La ratio de condenas versus procesos penales iniciados es bajísimo en todo el país para todo tipo de delitos. O sea, esto no es patrimonio de los delitos ambientales únicamente. No podemos decir que solamente en cuestiones ambientales se dé una baja tasa de condenas, con lo cual digamos, no es una afirmación cierta, por lo menos no es cierta que sea solamente para delitos ambientales. Y también nos preguntamos si la solución es crear más delitos y ampliar las penas, porque realmente la deficiencia parece que viene por otro lado, es por un proceso, digamos, por fiscalías y por tribunales que tal vez no tienen los recursos que tendrían que tener, por procesos penales que tienen instancias recursivas que se hacen de alguna manera eterno, por causas bueno, que se complejizan, que por falta de fondos, por falta de recursos, se terminan prescribiendo. A mí me ha pasado personalmente que se han pudrido las muestras tomadas en un allanamiento, en una causa por infracción a la ley de residuos peligrosos, porque entre el fiscal y el Consejo de la Magistratura no se pusieron de acuerdo quién tenía que pagarla. O sea, hay un montón de otras cuestiones que me parece que hay que resolver para mejorar la reacción del sistema penal ante los delitos ambientales, pero que no es necesariamente crear más delitos, ni mucho menos aumentar las penas. Sí, también tener en cuenta, obviamente, que ya las cuestiones ambientales, digamos, pueden ser muy, muy complejas de por sí, digamos. Entonces, que eso hace que la investigación lleve su tiempo, sea difícil, los temas probatorios sean complejos, pero esto es o sea, es una complejidad intrínseca de la materia, que una norma que establece tipos penales no lo va a solucionar, no lo va a hacer más fácil. Comprobar la existencia de un daño al ambiente y quién lo generó va a seguir siendo algo complicado, que la ley obviamente no lo va, o al menos la ley de fondo no lo va a corregir o solucionar. Bueno, esperamos que hayan sido de utilidad estas reflexiones. Perdón si nos pasamos un poquito, No, Diego. la verdad, muchísimas gracias. Creo que buenísima la presentación. Nos da a todos los abogados herramientas para desmenuzar un poco lo previsto en cada proyecto. Realmente, en particular en mi caso, no soy penalista, así que me ha venido muy bien el refrescar estos conceptos de peligro abstracto, concreto, de resultado. Muy bueno. Muchísimas gracias, muchachos. Y tenemos algunas preguntas para ustedes. La primera tiene que ver con el estatus legislativo de los proyectos. Y la pregunta en lo concreto es, ¿cuál de todos los proyectos que trataron tienen mayores posibilidades de convertirse en ley? Eh, a ver, no tenemos certezas, obviamente, pero hay una voluntad, esto expresada incluso en el plenario de comisiones, de intentar llegar a un proyecto que unifique a todos. Aparentemente se estaría generando esa clase de consenso entre entre todos los senadores que proponen los proyectos para generar algo superador. Ahí hay una complicación que es que, bueno, como vimos, hay cuestiones que están reguladas de muy diferentes maneras. Hay proyectos que son más cortos, más extensos, regulan aspectos que otros no. Entonces, encontrar un consenso, un proyecto unificado con todas esas diferencias puede resultar muy difícil. Sí hay consenso respecto de dictar o que se apruebe una norma sobre delitos ambientales. El consenso parece estar en los diferentes bloques, incluso desde el Poder Ejecutivo Nacional estarían interesados en producir o en que surja algún proyecto, se apruebe algún proyecto en ese sentido. Pero bueno, obviamente, después están las cuestiones políticas y la realidad política que obviamente se impone, y ver, digamos, si sería un momento apropiado para dictar una norma de este tipo. Sí parece, estos proyectos tuvieron mayor repercusión que tal vez los anteriores, mejor dicho, se expusieron, no sé si será por la pandemia y
el tema de las reuniones o la proliferación de reuniones vía Zoom, vía Teams, y eso hizo que los diferentes senadores pudieran hablar sobre sus proyectos, los expusieran, pero bueno, se le dio mucha trascendencia, así que en definitiva no hay certezas, pero bueno, hay cierto empuje. Bien, bien, gracias, Gabriel. La otra pregunta es un poco técnica. Dice así, para los proyectos que toman el daño ambiental como delito de resultado, ¿se prevé la figura culposa o una vez verificado el daño aplica el tipo doloso? Todos los proyectos tienen modalidad dolosa y culposa. O sea que están contempladas las dos variantes, igual que... Con agravamiento de la pena, Exacta- me imagino. Exactamente. Algo parecido La a la 4051. 24051. Perfecto, perfecto. Después la tercera pregunta es, comparadas con las penas existentes para otros delitos previstas actualmente en el Código Penal, a criterio de ustedes, ¿resultan proporcionadas las penas previstas en los proyectos que tratan para los delitos ambientales? Bueno, en general, la tendencia de los proyectos es aumentar las penas. En algunos casos puntuales sí creemos que quedan desproporcionadas. Por ejemplo, hay el proyecto de Gladys González prevé para ciertos delitos culposos una pena máxima de 8 años, que es la pena que corresponde, por ejemplo, una pena que puede caer por el delito de homicidio doloso. O sea que sí me parece que en los delitos culposos, sobre todo de intenciones no buscadas, hubo un aumento demasiado significativo de las penas que queda desproporcionada con otras figuras del Código Penal. Sí, agrego, por ejemplo, también que en el proyecto de Rodas, en lo que es el agravante por muerte o por lesiones, la pena se agrava de 3 a 30 años si la contaminación produce muerte o lesiones gravísimas a una o más personas, con lo cual se está equiparando lesiones gravísimas con muerte, y además se está poniendo una pena que incluso es superior a la del homicidio, ¿no? Clarísimo, clarísimo, chicos. Una más tiene que ver con en aquellos proyectos que dejan sujeto a discreción judicial lo que es la configuración del daño. ¿Ven ustedes preparados, digamos, a los juzgados penales como para, digamos, evaluar cosas tan técnicas que aún todavía no, ni siquiera la doctrina tiene muy claro cómo es decir específicamente que se configura un daño ambiental? Ahí más que el tema de que estar preparados los jueces, deberían estar preparados los peritos, Claro. los investigadores. Y bueno, es una materia que obviamente depende mucho de cuestiones técnicas que a veces son muy complejas. Y bueno, y acá hay un déficit, de hecho es un déficit reconocido a nivel Poder Judicial. En el plenario de comisiones también es un punto que se ha abordado y que todos coinciden, digamos. En este tema no hay una preparación, ya sea por falta de recursos o por diferentes motivos, no hay una preparación eh, significativa, digamos, de esta materia. Sí, yo, Diego, te digo, el tema de los jueces es un punto y también uno que destaco y que yo vi mucho en la práctica es de los auxiliares de la justicia en quienes descansan los jueces justamente para recolectar la prueba. Hay divisiones de la policía o de las distintas fuerzas de seguridad que se especializan, entre comillas, en delitos ambientales. Pero después cuando uno conversa, digamos, con la gente, con las personas que la integran, después ve que es gente que hace, digamos, sigue la rotación policial. Entonces, por ahí, a cargo de la División de Delitos Ambientales, hoy tenés un comisario general que hace 2 años estaba en robos y hurtos y que 2 años antes estaba en trata de personas y otros 2 años atrás estaba en alguna tarea administrativa, como, no sé, bienes en desuso de la policía, una cosa así. Entonces, llegan a cargo de una división y, a ver, esto para el jefe y para todos los demás funcionarios que la integran. Entonces, esa es la gente que después va.
y en un allanamiento tiene que hacer una toma de muestras, por ejemplo, y no tiene ni idea cuáles son las metodologías para asegurar, digamos, la representatividad y la integridad de la muestra que toman, por ejemplo. Entonces, digamos, no veo una especialización de la justicia, eso está claro, no la hay, como decía Gaby, reconocido en el propio debate del Congreso, pero yo sí veo un déficit muy serio en los auxiliares de la justicia y con una relevancia importante porque son después los que colectan la prueba en función de la cual se decide. Sí, sí, la verdad que Sin es ánimo de ofender crucial. sin ánimo de ofender a nadie, porque no No, es no, por personal contra supuesto. ninguna persona, es simplemente por digamos, la carrera policial que es ir rebotando por distintos destinos y sin seguir, digamos, una línea de formación específica. Una Sí, crítica al sí. sistema y no a ninguna persona en particular. Cuando, está clarísimo eso, y cuando entran a jugar elementos tan técnicos como estos, eso se vuelve algo crucial, ¿no? Está Total, claro que no hay una crítica, sino que es una inquietud básicamente sobre cómo puede llegar a jugar esto en la justicia, ¿no? totalmente. La última pregunta, que es mía, ya nos quedan 2 minutos y los aprovecho, tiene que ver con lo que es responsabilidad penal de la persona jurídica en aquellos proyectos donde se trata este tema, que creo que, pues, si entendí bien, es uno de esos proyectos. Eh, yo les consulto si hay un tratamiento similar al de la ley de responsabilidad de personas jurídicas por temas de corrupción, en el sentido de poder mitigar la sanción si hay si te anticipas en la denuncia o si hay colaboración. ¿Eso existe en los proyectos bajo tratamiento? No, el proyecto que toma, digamos, esa fórmula de responsabilidad es el de Crexel, pero no contempla, digamos, las dos salidas que sí contempla la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas por hecho de corrupción, que es la posibilidad de eximirte de pena cuando uno hace la autodenuncia del hecho o la posibilidad de reducir o mitigar la pena cuando uno llega a un acuerdo de colaboración con la Ujú. justicia. Esas dos salidas no están. Con lo cual, ese es un gran punto y una gran pregunta, Diego, porque, digamos, si el espíritu de esto es incentivar a que las empresas tengan una conducta más proactiva respecto al cuidado del medio ambiente, lo bueno es darles, que no sea todo palo y sí un poco más de zanahoria para que pongan sus cosas en orden y tengan algún incentivo en cumplir con la norma. Entiendo además que esa figura sí estaba prevista en el proyecto de modificación del Código Penal de la anterior administración, ¿verdad? Exacto. Para delitos ambientales. Ok, bueno, eso es algo, es un cambio. Bueno, Andrés, Gabriel, muy buena presentación. La verdad que les agradecemos mucho en nombre del Instituto Argentino de Derecho para la Minería por habernos acompañado, por el aporte de ustedes, muy generoso. Realmente, gracias a las colaboraciones y al aporte como el de ustedes, es que nosotros podemos, digamos, avanzar con nuestro propósito y nuestros cometidos. Así que les agradecemos mucho a ustedes, al estudio Marvalo, Farrell y Mayral, por habernos acompañado y por habernos dado estas ideas y estas palabras y estas herramientas para la interpretación de temas tan sensibles como el que trataron. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Diego. Gracias, Diego, y a todos los miembros del IADEM. Gracias, gracias. Bueno, dicho esto, damos por finalizado el seminario del día de la fecha. Recuerden, como dije en la introducción, que se viene un congreso internacional de Derecho para la Minería, que lo lanza, es el segundo que lanzamos ya desde el instituto y que está planificado para los días 1 y 2 de diciembre con temas muy interesantes. Donde se va a analizar muy a fondo cuestiones como desafíos jurídicos para invertir en Latinoamérica, acuerdo de Escazú, cierre de minas, contratos de regalías, garantías para financiamiento, etcétera. Así que los esperamos en esa actividad. Y muchísimas gracias a todos. Les mandamos un abrazo.